Millonario rescatado por mujer humilde en incendio, el secreto que nadie imaginaba. La noche parecía tranquila en la mansión de Sebastián, uno de los hombres más ricos y misteriosos de todas las lomas. Pero de repente, una alarma brutal rompió el silencio. El fuego estalló rápido, voraz, como si hubiese estado esperando solo el momento para devorar cada rincón de esa casa de lujo. Las llamas danzaban, alzándose en columnas furiosas, iluminando la opulencia destruida. Cuadros carbonizados, cortinas tiradas, muebles cubiertos de ceniza. El humo negro subía, pesado y sofocante, tragándose todo. Sebastián, encerrado en su estudio secreto, intentaba romper una ventana. Las llamas ya alcanzaban el techo y el calor quemaba su piel como 1000 puñaladas. Nadie más en la mansión había logrado salir. La policía y bomberos miraban horrorizados la escena, incapaces de llegar a tiempo. Fue entonces cuando apareció Clara, ella, una mujer sencilla, de barrio, con manos callosas y mochila a gas. Y justo cuando Sebastián estaba al borde del colapso, ella lo encontró. Casi no tenía voz, temblando, la culpa ahogándolo, esa familia que abandonó, las mentiras que construyó. Pero Clara, con una fuerza sorprendente, lo levantó, cargándolo para sacarlo de esa cárcel ígnea. Afuera, el aire fresco dio un respiro momentáneo, pero una sombra oscura y pesada cayó sobre ambos. El murmullo de la gente no se hizo esperar. ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde salió? ¿Por qué nadie más podía salvarlo? Y los secretos comenzaron a asomar entre los escombros aún humeantes. Sebastián había escondido más que dinero en esa mansión. Documentos, fotos, mensajes que podrían arruinarlo, revelar su otra vida. Y Clara, con su mochila y su pasado doloroso, se enfrentaba a fantasmas propios que volvieron a latir fuerte, justo cuando menos lo esperaba. Los medios no tardaron en llegar. Rumores de incendios provocados, de pactos turbios y de una traición enterrada en ese fuego. Mientras tanto, silenciosa, siempre en las sombras, observando, esperando. Una presencia que puso en alerta roja cada instante de calma que ella quiso arrebatarse. ¿Qué querrá esa sombra? ¿Por qué apareció justo después del fuego? Y sobre todo, ¿podrán Sebastián y Clara realmente confiar el uno en el otro? ¿O el peligro está mucho más cerca y oscuro de lo que imaginan? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Clara y Sebastián intentaban absorber la magnitud de lo que acababa de suceder, la multitud se interponía entre ellos y una salida clara. Las luces de las patrullas parpadeaban y las sirenas sonaban en la noche, como un eco lejano de lo que acababa de ocurrir. Un río de preguntas invadía sus mentes. Clara sabía que había hecho lo impensable al entrar en la casa en llamas, pero ahora, tras el rescate, un nuevo tipo de presión se sentía en el aire. De repente, la gente se hizo a un lado, atónita, como si dos mundos se enfrentaran en un mismo lugar. Clara sintió un golpe en el estómago. Su instinto la empujó hacia atrás, pero su mente, confusa,
No podía dar sentido a lo que estaba viendo. Sebastián miró a Lucía, sus ojos vacíos por un segundo, como si la pieza del rompecabezas que faltaba por mucho tiempo finalmente hubiera aparecido. «Clara, esto no es lo que parece», murmuró Sebastián, su voz temblando, porque su mirada se llenó de culpa. Lucía avanzó. El aire a su alrededor craqueaba con la electricidad de la tensión. «No es lo que parece. Hiciste que te creyeran un ser maravilloso, pero eres un monstruo». Sebastián intentó acercarse a Lucía, pero ella lo empujó, quejándose. «¿Qué más oculta, Sebastián?» El fuego del rey se había apagado, pero las llamas de sus secretos volvían a cobrar vida. Fue entonces cuando un destello de luz interrumpió la escena. El sonido de un disparo resonó en la noche, seguido de una exclama. «¡Oh! Psicoamante!» Pero más atento, el aguante de la mitad, emociones enterradas creativas del libro, pinchaza, interminable secuela, todos se volvieron hacia la dirección de donde provenía el sonido, y Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Una sombra se movió entre la multitud, veloz, anónima, y antes de que pudiera gritar, alguien cayó al suelo. La multitud, en estado de shock, entró en pánico. «¡Al suelo!», gritó un policía, pero el caos ya había tomado control. Luces que giaban, caras asustadas, gritos mezclados con lamentos. Clara miró a Sebastián, buscando respuestas, pero él estaba inmóvil, como un faro perdido. La sombra que había estado acechándola ahora estaba aquí, y el fuego no era lo peor que se venía. Lucía se arrodilló junto al cuerpo caído, y Clara se dio cuenta de que no había sido Sebastián quien disparó. Unos pasos resuenan cerca, y la figura de un hombre con una capucha negra se deslizó entre la multitud, desapareciendo en la noche como el mismo humo. «¿Quién era?», preguntó Clara, su voz temblorosa, pero ni se... ¿Era Lucía una víctima o una cómplice? ¿Qué hacía el otro hombre ahí? Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo se trataba del incendio, algo más amenazaba con consumirlos a todos. Mientras las ambulancias llegaban y el sonido familiar de la sirena volvía a resonar en la noche, Clara supo que el verdadero peligro apenas comenzaba. Las sombras no solo acechaban, sino que estaban listas para desenterrar secretos que podían destruirlos a todos. ¿Podrían Clara y Sebastián sobrevivir a esta tormenta? Clara sintió cómo el caos la envolvía. La multitud se dispersaba, pero su mente estaba atrapada en el momento en que Lucía se arrodilló junto al cuerpo caído. El terror traspasaba el aire, y la pregunta que pulsaba en su corazón era: ¿quién había disparado? Miró a Sebastián, buscando respuestas, pero él estaba distante, como si una sombra oscura lo hubiera atrapado. «¡Sebastián! ¿Qué está pasando?». La voz de Clara trató de abrirse paso entre el ruido, pero sus ojos estaban fijos en Lucía, que seguía en el suelo. La rabia y el dolor en su rostro eran palpables. «¡Sebastián!», gritó de nuevo, la desesperación comenzando a tomar control. La policía se movía rápidamente, gritando órdenes, pero su mundo parecía detenerse. Fue entonces cuando todo cambió. Un nuevo grito, desgarrador, brotó de la multitud. «¡Deténlo!». Clara giró su cabeza, justo a tiempo, para ver a un hombre, el mismo del capucha negra, empujándose entre la gente. Su mirada destilaba odio, y en sus manos un objeto brillante traía consigo la maldad. «¡No!», gritó Sebastián, y sin pensarlo, se lanzó en una carrera hacia el atacante.
Clara sintió como si se le helara la sangre. El miedo apretaba su pecho. De repente, un estruendo ensordecedor resonó y una explosión de luz iluminó la noche. El hombre de la capucha caía al suelo, mientras Sebastián se oponía a la tormenta que venía. ¡Clara! Su voz sonó fuerte y claro, pero no había tiempo para cuestionar. La gente a su alrededor gritaba, empujándose. El pánico ya se había desatado. Todo sucedió en un suspiro. El hombre caído, las luces centellando y la mirada de Sebastián llena de terror. «¡Déjalo!», gritó Lucía, ahora levantándose con un poder inesperado. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida. Clara parpadeó, aturdida. ¿Desde cuándo Lucía tenía esa determinación? «No entiendes». «Él no es lo que crees». Lucía estaba casi histérica. «¿Qué quieres decir?». El aire a su alrededor se sentía eléctrico. Cada palabra era un tirón al corazón. El hombre en el suelo estaba a punto de revelarlo todo. «No soy un enemigo, estoy aquí para protegerlos». Su voz tembló, el caos giró a su alrededor, llenando de murmullos la escena. «¿Cómo podía ser eso, verdad?». «Clara, escúchame», dijo Sebastián con voz baja, cada sílaba cargada de angustia. «Nunca debí ocultarte esto». Su confesión se interrumpió cuando un eco atronador resonó, y el hombre en el suelo miró a Clara directamente, su expresión cambiando drásticamente. «Eres más importante de lo que piensas. Todo esto se relaciona contigo. El fuego, el hombre en la sombra. Tú eres la clave». El temblor de sus palabras desató una tormenta de confusión. Clara sintió su mundo balancearse. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Ella se sentía perdida. El rostro de Sebastián era una mezcla de miedo y resolución, como si supiera algo más. «Esto no se trata solo de salvación», exclamó Lucía, apretando los labios. «Si lo que él dice es verdad, entonces...». «¿Qué verdad?», interrumpió Sebastián. Sus ojos ardían. «Clara, necesito que confíes en mí, pero tenemos que irnos, ahora». Justo en ese momento, la sombra que había perseguido a Clara dio un paso al frente. «No se irán a ninguna parte». Su voz era un susurro helado que cortó el aire como un cuchillo. Todos se quedaron paralizados. «¿Quién eres tú?», Clara preguntó, aunque el miedo nublaba su razón. Los secretos que rodeaban a Sebastián comenzaban a desmoronarse. Pero esa figura, algo en su presencia encajaba menos en el rompecabezas. «Yo soy el recuerdo de lo que él ha tratado de sellar», dijo la sombra, y de su mano, una imagen tangible se deslizó hacia el suelo, un documento arrugado, revelando rostros familiares en tonos desgastados por el tiempo. Todo se desmoronó de golpe, y la confusión en la multitud era similar a una tormenta que estalla con furia. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? La profundidad de cada revelación enredaba su mente. «¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Sebastián!». El murmullo de la multitud se volvió un clamor, y mientras la niebla de incertidumbre los envolvía, Clara supo que ni ella, ni Sebastián, ni Lucía podían confiar en absolutamente nadie. Todo estaba a punto de explotar, y el fuego podría ser lo más pequeño de todos los horrores que estaban por venir. «¿Por qué no me lo dijiste?», Clara exigió, su voz quebrándose entre el caos. «No había tiempo», dijo él, apretando su mano. Pero mientras el documento caía al suelo, la verdad acechaba, y con ella la pura devastación. La noche estalló, y el futuro se presentaba incierto, envuelto en sombras. Clara sintió que el caos la envolvía. La multitud se dispersaba, pero su mente estaba atrapada en el momento en que Lucía se arrodilló junto al cuerpo caído.
El terror traspasaba el aire, y la pregunta que pulsaba en su corazón era: ¿quién había disparado? Miró a Sebastián, buscando respuestas, pero él estaba distante, como si una sombra oscura lo hubiera atrapado. «Sebastián, ¿qué está pasando?». La voz de Clara trató de abrirse paso entre el ruido, pero él no la veía. Sus ojos estaban fijos en Lucía, que seguía en el suelo. La rabia y el dolor en su rostro eran palpables. «Sebastián», gritó de nuevo, la desesperación comenzando a tomar control. La policía se movía rápidamente, gritando órdenes, pero su mundo parecía detenerse. Fue entonces cuando todo cambió. Un nuevo grito desgarrador brotó de la multitud. «¡Deténlo!». Clara giró su cabeza justo a tiempo para ver a un hombre, el mismo de la capucha negra, empujándose entre la gente. Su mirada destilaba odio y en sus manos un objeto brillante traía consigo la maldad. «¡No!», gritó Sebastián, y sin pensarlo, se lanzó en una carrera hacia el atacante. Clara sintió como si se le helara la sangre. El miedo apretaba su pecho. De repente, un estruendo ensordecedor resonó y una explosión de luz iluminó la noche. El hombre de la capucha caía al suelo, mientras Sebastián se oponía a la tormenta que venía. «¡Clara!». Su voz sonó fuerte y claro. Pero no había tiempo para cuestionar. La gente a su alrededor gritaba, empujándose. El pánico ya se había desatado. Todo sucedió en un suspiro. El hombre caído, las luces centelleando y la mirada de Sebastián llena de terror. «¡Déjalo!», gritó Lucía, ahora levantándose con un poder inesperado. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida. Clara parpadeó, aturdida. ¿Desde cuándo Lucía tenía esa determinación? «No entiendes. Él no es lo que crees». Lucía estaba casi histérica. «¿Qué quieres decir?». El aire a su alrededor se sentía eléctrico. Cada palabra era un tirón al corazón. El hombre en el suelo estaba a punto de revelarlo todo. «No soy un enemigo. Estoy aquí para protegerlos». Su voz tembló. El caos giró a su alrededor, llenando de murmullos la escena. ¿Cómo podía ser eso verdad? «Clara, escúchame», dijo Sebastián con voz baja, cada sílaba cargada de angustia. «Nunca debí ocultarte esto». Su confesión se interrumpió cuando un eco atronador resonó, y el hombre en el suelo miró a Clara directamente, su expresión cambiando drásticamente. «Eres más importante de lo que piensas. Todo esto se relaciona contigo. El fuego, el hombre en la sombra. Tú eres la clave». El temblor de sus palabras desató una tormenta de confusión. Clara sintió su mundo balancearse. «Oye, ¿de qué hablas?». Ella se sentía perdida. El rostro de Sebastián era una mezcla de miedo y resolución, como si supiera algo más. «Esto no se trata solo de salvación», exclamó Lucía, apretando los labios. «Si lo que él dice es verdad, entonces, ¿qué verdad?», interrumpió Sebastián. Sus ojos ardían. «Clara, necesito que confíes en mí, pero tenemos que irnos, ahora». Justo en ese momento, la sombra que había perseguido a Clara dio un paso al frente. «No se irán a ninguna parte». Su voz era un susurro helado que cortó el aire como un cuchillo. Todos se quedaron paralizados. «¿Quién eres tú?», Clara preguntó, aunque el miedo nublaba su razón. Los secretos que rodeaban a Sebastián comenzaban a desmoronarse, pero esa figura, algo en su presencia encajaba menos en el rompecabezas. «Yo soy el recuerdo de lo que él ha tratado de sellar», dijo la sombra, y de su mano una imagen tangible se deslizó hacia el suelo. Un documento arrugado, revelando rostros familiares en tonos desgastados por el tiempo. Todo se desmoronó de golpe. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la confusión en la multitud era similar a una tormenta que estalla con furia.
Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, eso no puede ser. Sebastián. El murmullo de la multitud se volvió un clamor, y mientras la niebla de incertidumbre los envolvía, Clara supo que ni ella, ni Sebastián, ni Lucía podían confiar en absolutamente nadie. Todo estaba a punto de explotar, y el fuego podría ser lo más pequeño de todos los horrores que estaban por venir. ¿Por qué no me lo dijiste?, Clara exigió, su voz quebrándose entre el caos. «Ne». Y entonces, lo que nadie esperaba sucedió. De entre la multitud, una figura familiar apareció. Clara se congeló al ver a su padre, el hombre que creía había muerto hace años. Su presencia les robó el aliento a todos, incluidos Sebastián y Lucía. «¡Papá!», gritó Clara, una mezcla de sorpresa y horror en su voz. ¿Cómo era posible? Él estuvo en su vida antes de que todo se volviera un caos, antes del fuego, antes de que Sebastián entrara en la historia. El hombre que tanto había ansiado volver a ver era el mismo que había encadenado su vida con sombras. «¡Clara! ¡Tienes que escucharme! Hay cosas que no comprendes», dijo él. Sus ojos eran un mar de angustia. Lo que había comenzado como un rescate inesperado se volvió un campo de minas de secretos desenterrados. La multitud observaba. La tensión era palpable. «No hay tiempo para explicaciones ahora, pero debes venir conmigo. El fuego no es lo peor que puede suceder. Y tú estás a salvo aquí. Es una peste tan despesada, visto que ya no pueden ser tánicos. Lo que pensaba que sabía sobre su vida. ¿Quién era realmente su padre?», dijo Sebastián. La desesperación contaminaba su voz. Lo que pensaba que sabía sobre su vida, su padre. Y los hombres de la sombra se desmoronaban ante sus ojos. Estaba atrapada entre su nuevo mundo con Sebastián y la familia que creía perdida. En medio de la explosión de emociones, Clara se dio cuenta de que el tiempo se acababa y la elección que tenía que hacer definiría su vida para siempre. La noche estallaba de incertidumbre y ante ella se abría un abismo oscuro. Clara sintió que el caos la envolvía. La multitud se dispersaba, pero su mente estaba atrapada en el momento en que Lucía se arrodilló junto al cuerpo caído. El terror traspasaba el aire, y la pregunta que pulsaba en su corazón era: ¿quién había disparado? Miró a Sebastián buscando respuestas, pero él estaba distante, como si una sombra oscura lo hubiera atrapado. «Sebastián, ¿qué está pasando?». La voz de Clara trató de abrirse paso entre el ruido, pero él no la veía. Sus ojos estaban fijos en Lucía, que seguía en el suelo. La rabia y el dolor en su rostro eran palpables. «Sebastián», gritó de nuevo, la desesperación comenzando a tomar control. La policía se movía rápidamente, gritando órdenes, pero su mundo parecía detenerse. Fue entonces cuando todo cambió. Un nuevo grito desgarrador brotó de la multitud. «¡Deténlo!». Clara giró su cabeza justo a tiempo para ver a un hombre, el mismo de la capucha negra, empujándose entre la gente. Su mirada destilaba odio, y en sus manos un objeto brillante traía consigo la maldad. «¡No!», gritó Sebastián, y sin pensarlo, se lanzó en una carrera hacia el atacante. Clara sintió como si se le helara la sangre. El miedo apretaba su pecho. De repente, un estruendo ensordecedor resonó, y una explosión de luz iluminó la noche. El hombre de la capucha caía al suelo, mientras Sebastián se oponía a la tormenta que venía. Clara, su voz sonó fuerte y claro, pero no había tiempo para cuestionar. La gente a su alrededor gritaba, empujándose. El pánico ya se había desatado.
Todo sucedió en un suspiro. El hombre caído, las luces centelleando y la mirada de Sebastián llena de terror. «Déjalo», gritó Lucía, ahora levantándose con un poder inesperado. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida. Clara parpadeó, aturdida. ¿Desde cuándo Lucía tenía esa determinación? ¿Entiendes? Él no es lo que crees. Lucía estaba casi histérica. ¿Qué quieres decir? El aire a su alrededor se sentía eléctrico. Cada palabra era un tirón al corazón. El hombre en el suelo estaba a punto de revelarlo todo. No soy un enemigo. Estoy aquí para protegerlos. Su voz tembló. El caos giró a su alrededor, llenando de murmullos la escena. ¿Cómo podía ser eso, verdad? «Clara, escúchame», dijo Sebastián con voz baja, cada sílaba cargada de angustia. «Nunca debí ocultarte esto». Su confesión se interrumpió cuando un eco atronador resonó, y el hombre en el suelo miró a Clara directamente, su expresión cambiando drásticamente. «Eres más importante de lo que piensas. Todo esto se relaciona contigo. El fuego, el hombre en la sombra. Tú eres la clave». El temblor de sus palabras desató una tormenta de confusión. Clara sintió su mundo balancearse. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ella se sentía perdida. El rostro de Sebastián era una mezcla de miedo y resolución, como si supiera algo más. «Esto no se trata solo de salvación», exclamó Lucía, apretando los labios. «Si lo que él dice es verdad, entonces...» «¿Qué verdad?», interrumpió Sebastián. Sus ojos ardían. «Clara, necesito que confíes en mí, pero tenemos que irnos, ahora». Justo en ese momento, la sombra que había perseguido a Clara dio un paso al frente. «No se irán a ninguna parte». Su voz era un susurro helado que cortó el aire como un cuchillo. Todos se quedaron paralizados. «¿Quién eres tú?», Clara preguntó, aunque el miedo nublaba su razón. Los secretos que rodeaban a Sebastián comenzaban a desmoronarse, pero esa figura, algo en su presencia encajaba menos en el rompecabezas. «Yo soy el recuerdo de lo que él ha tratado de sellar», dijo la sombra, y de su mano una imagen tangible se deslizó hacia el suelo, un documento arrugado, revelando rostros familiares en tonos desgastados por el tiempo. Todo se desmoronó de golpe, y la confusión en la multitud era similar a una tormenta que estalla con furia. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Sebastián!». El murmullo de la multitud se volvió un clamor, y mientras la niebla de incertidumbre los envolvía, claro, todo estaba a punto de explotar, y el fuego podría ser lo más pequeño de todos los horrores que estaban por venir. «¿Por qué no me lo dijiste?», Clara exigió, su voz quebrándose entre el caos. «No había tiempo», dijo él, apretando su mano. Pero mientras el documento caía al suelo, la verdad acechaba, y con ella la pura devastación. La noche estalló y el futuro se presentaba incierto, envuelto en sombras. Y entonces, de entre la multitud, apareció un rostro familiar. Era Renata, la hermana de Sebastián, a quien todos creían muerta en un accidente automovilístico hace años. Su cabello caía deshecho, y en sus ojos había una mezcla de furia y miedo. «Clara, tú no sabes con quién te metes», gritó, haciendo que todos giraran hacia ella. «Todo esto es un juego, y tú eres solo una peón. ¡Despierta!». La sangre de Clara se heló. «¿Qué estás diciendo?». La confusión reinaba en su mente. ¿Por qué estaba aquí? La multitud murmuraba. Los murmullos de desconfianza se expandían. Sebastián palideció. «Renata no debería estar aquí. No después de lo que pasó. Se lo llevaron.
Los mismos que están detrás del incendio, Renata gritó, señalando con un dedo tembloroso. Ellos son los que te buscan, Sebastián, y tú no lo ves. Tienes que creerme. Los rostros confundidos de la multitud se convirtieron en espectros de desconcierto. Detrás, ¿quién? La pregunta de Clara resonó con un hilo de desesperación. Las piezas del rompecabezas no encajaban y el terror en el ambiente era aplastante. Ellos están aquí y planean eliminar a todos. Su declaración se interrumpió en un grito escalofriante. Una explosión retumbó cerca y el suelo tembló bajo sus pies. Clara sintió que un vacío se abría en su pecho. Las luces comenzaron a parpadear y el caos se desató nuevamente. Clara miró a Sebastián, quien estaba paralizado, la desconfianza y la culpa luchando en su rostro. La presencia de Renata había desencadenado algo más oscuro, algo que nadie estaba preparado para enfrentar. Con un nuevo enemigo al acecho y secretos que comenzaban a desenterrar verdades sobre sí mismos, Clara comprendió que lo que había comenzado como un intento de rescate continuaba girando hacia un abismo del que no sabían si podrían salir. Las sombras se dispersaban, pero quedaba la sensación de que más horrores estaban por venir. ¿Quién era realmente Renata? ¿Qué estaba a punto de estallar en sus vidas? La noche se tornaba aún más oscura y la incertidumbre oprimía todos sus pensamientos. La carrera contra el tiempo había comenzado. Clara sintió que el caos la envolvía. La multitud se dispersaba, pero su mente estaba atrapada en el momento en que Lucía se arrodilló junto al cuerpo caído. El terror traspasaba el aire y la pregunta que pulsaba en su corazón era: ¿quién había disparado? Miró a Sebastián, buscando respuestas, pero él estaba distante, como si una sombra oscura lo hubiera atrapado. «Sebastián, ¿qué está pasando?». La voz de Clara trató de abrirse paso entre el ruido, pero él no la veía. Sus ojos estaban fijos en Lucía, que seguía en el suelo. La rabia y el dolor en su rostro eran palpables. «Sebastián», gritó de nuevo, la desesperación comenzando a tomar control. La policía se movía rápidamente, gritando órdenes, pero su mundo parecía detenerse. Fue entonces cuando todo cambió. Un nuevo grito, desgarrador, brotó de la multitud. «¡Deténlo!». Clara giró su cabeza justo a tiempo para ver a un hombre, el mismo de la capucha negra, empujándose entre la gente. Su mirada destilaba odio, y en sus manos un objeto brillante traía consigo la maldad. «¡No!», gritó Sebastián, y sin pensarlo, se lanzó en una carrera hacia el atacante. Clara sintió como si se le helara la sangre. El miedo apretaba su pecho. De repente, un estruendo ensordecedor resonó y una explosión de luz iluminó la noche. El hombre de la capucha caía al suelo mientras Sebastián se oponía a la tormenta que venía. «¡Clara!». Su voz sonó fuerte y claro, pero no había tiempo para cuestionar. La gente a su alrededor gritaba, empujándose. El pánico ya se había desatado. Todo sucedió en un suspiro. El hombre caído, las luces centellando y la mirada de Sebastián llena de terror. «¡Déjalo!», gritó Lucía, ahora levantándose con un poder inesperado. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida. Clara parpadeó aturdida. «No entiendes. Él no es lo que crees». Mientras el tumulto se intensificaba, otro grito desgarró el aire. «¡Clara, no les hagas caso!». La voz era profunda y resonante. Clara se dio vuelta y vio a su padre salir de entre las sombras, su rostro desencajado. El tiempo pareció congelarse. «¡Estás en peligro!». La cara, su corazón latía más rápido, la confusión y la alegría se entremezclaban. «¿Cómo puedes estar aquí?».
Fue un engaño, Clara, todo este tiempo. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el rugido de la sirena de una ambulancia que se acercaba. La multitud se agolpaba en torno a ellos, un mar de rostros y murmullos, pero solo eran ecos lejanos para Clara. Te han estado buscando. Tú llevas la llave. ¡La llave! La palabra retumbó en el aire. ¿De qué estás hablando? Toda la escena era un caos. Las luces temblaban, el sonido se amplificaba y el miedo se instalaba en cada rincón. La sombra, ahora más amenazante, se alzó, apuntando a Sebastián. Tú has estado guardando muchos secretos, Sebastián. Es hora de que salgan a la luz. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos? Menos que sombras del pasado, más que recuerdos incrustados. En medio del frenesí, el hombre de la capucha, encadenado en el suelo, sonrió. La verdad siempre encuentra un camino. No hay vuelta atrás. Sebastián soltó un gemido. ¡No! ¡No ahora! Pero claro que no había elegibilidad. Clara subió la mirada. Cada rostro estaba marcado por la incertidumbre. Y a medida que se desplazaba entre la multitud, todo se sentía surrealista. «Por favor, papá, dime lo que pasa», suplicó. En ese instante crucial, su padre la tomó del brazo, forzándola a mirarlo. «Tú eres especial, Clara. Eres parte de algo mucho más grande. Estos hombres no son lo que parecen. Ellos quieren usar tu sangre». ¿Qué? Era una respuesta entrecortada. No alcanzaba a comprender. Justo entonces se dio cuenta de que no estaba sola en esto. Lucía, quien se había mantenido en segundo plano, ahora daba un paso adelante. Sus ojos reflejaban una ambigüedad desconocida. «Clara, lo que tu padre dice es cierto. Yo también estoy involucrada. Todo ha sido un juego». «¿Qué? ¿Tú?» La revelación le causó un vértigo desagradable. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Por qué nadie me ha dicho nada?» Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. «¿Es eso por lo que te dejé?» «Es más complicado que eso», gritó Lucía. «No todo es blanco o negro». «Clara, aquí viene». El rostro de su padre se tornó pálido. La sombra se agachó, listas para desatar un infierno, y el mundo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse, un caos eterno asomándose entre las llamas y los secretos. «¡Deténlo!», grité, pero en un abrir y cerrar de ojos, una explosión de luz pura cortó la oscuridad. El cielo mismo pareció abrirse, mientras un nuevo poder se desataba, abrumando a todos. Clara miró a Sebastián, luciendo desesperado, mientras algo milagroso y a la vez aterrador manifestaba su duelo ante sus ojos. «¡Clara!», gritó, mientras el calor y el vacío se tragaban la escena. Todo lo que pensaba que sabía se desvaneció en un estallido de ruido. Y en ese instante, mientras caía en la oscuridad, cada revelación flotaba en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría recuperar lo que había perdido? ¿Podría confiar en nadie? La confusión reinaba, y el abismo que se formaba era solo el comienzo de un juego cruel. ¿Quién realmente tenía el poder? Las sombras estaban a punto de consumir la luz. Clara sintió que el caos la envolvía. La explosión de luz cegó a todos, y el aire vibraba con una energía eléctrica. El revuelo llenaba la escena. La multitud estaba paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La atmósfera era pesada, cargada de miedo y confusión. Los murmullos aumentaban, y Clara se preguntaba si alguna vez encontraría paz en medio de esta tormenta. De repente, su padre, con una mirada de horror, gritó: «¡Clara, detrás de ti!». Clara se giró y vio a alguien que no esperaba. Era el hombre de la capucha negra.
levantándose del suelo como si la explosión no lo hubiese afectado. Una sonrisa torcida en su rostro, una expresión de pura malicia. Pensaron que podían deshacerse de mí tan fácilmente. Sebastián apretó los puños, listo para enfrentarse a él, pero el hombre lo detuvo levantando una mano, como si pudiera detenerlo con solo un gesto. «No te atrevas a poner un dedo sobre mí. Esto no es asunto tuyo, rico», dijo con desprecio. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?» Clara trató de mantener la calma, aunque su voz temblaba. La figura frente a ella era una amenaza palpable, y las respuestas parecían cada vez más distantes. Un rayo de luz iluminó el rostro del hombre, y entonces Clara vio algo que la heló, una cicatriz en su mejilla, una que le era extrañamente familiar. «¿No me reconoces, Clara?» Su risa era una mezcla de burla y desafío. «Soy tu hermano». Un shock recorrió el cuerpo de Clara. «¿Qué? No puede ser». El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Su mente daba vueltas, tratando de entender. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. «¡No es posible! ¡Tú moriste!» «Así creyeron todos», dijo él con desdén. «Pero la vida está llena de sorpresas. Recuerda, nena, lo que importa es quién controla el juego. Y yo he vuelto para ganarlo». Las palabras de su hermano resonaban en su mente. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, se estaba desmoronando. Miró a Sebastián, a Lucía y a su padre. Todos estaban igual de aturdidos. La multitud, por fin consciente de la tensión, comenzó a murmurar fuerte, llenando el aire de confusión. «¿Cómo es posible?» Clara necesitaba respuestas y su voz se alzó por encima del ruido. «Debí morir. Fui yo quien...» La línea de memoria se distorsionaba entre la realidad y el dolor. No era un accidente. Era un complot. «Buena chica», dijo él reconociendo su confusión. «Te han estado manipulando desde hace mucho tiempo. Sebastián, tú fuiste parte de eso también». Las palabras impactaron como un rayo. La traición envolvía a todos, y cada mirada se volvía más frenética. «¿De qué estás hablando?» Antes de que pudiera seguir, el agente encapuchado avanzó, y con un movimiento rápido sacó un objeto brillante. Clara sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía con fuerza. «Todo esto es un juego para poder conseguirte de vuelta, Clara». Se detuvo un momento y con una sonrisa maliciosa dijo: «La verdad es que tú eres más valiosa de lo que pensabas. Contenerte fue un error que no volveré a cometer». Con esas palabras, un estruendo sacudió la escena y la multitud estalló en gritos. La sombra del caos se abalanzó nuevamente. La gente corría en todas direcciones, y Clara, atrapada entre sus emociones, tenía una pregunta clave que retumbaba en su interior. ¿Podía realmente fiarse de todos los que la rodeaban? La figura del hermano se fue desvaneciendo en el tumulto, y en ese exacto segundo, su padre, apretando su mano, le dijo: «Debemos irnos. No estás a salvo. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Clara se quedó mirando a su padre, a Sebastián y luego a Lucía, sintiendo que cada condición de confianza que había tenido se desmoronaba. Cada uno tenía secretos y cada revelación prometía un nuevo impacto. Las luces titilantes se extinguían. La sombra de su hermano caía sobre ella como una nube oscura. Y ahora el verdadero juego se estaba manifestando. La verdad acechaba cada esquina, y el peligro era más claro que nunca. La noche prometía un desenlace,
y Clara no sabía quién podría salir ileso de todo este caos. El tiempo se aceleraba, dejando tras de sí huellas de un juego mucho más profundo de lo que jamás había imaginado posible. Clara sintió que el caos la envolvía. La explosión de luz cegó a todos, y el aire vibraba con una energía eléctrica. El revuelo llenaba la escena. La multitud estaba paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La atmósfera era pesada, cargada de miedo y confusión. Los murmullos aumentaban, y Clara se preguntaba si alguna vez encontraría paz en medio de esta tormenta. De repente, su padre, con una mirada de horror, gritó: «Clara, detrás de ti». Clara se giró y vio a alguien que no esperaba. Era el hombre de la capucha negra, levantándose del suelo como si la explosión. Pensaron que podían deshacerse de mí tan fácilmente. Sebastián apretó los puños, listo para enfrentarse a él, pero el hombre lo detuvo levantando una mano, como si pudiera detenerlo con solo un gesto. «No te atrevas a poner un dedo sobre mí. Esto no es asunto tuyo, Rico», dijo con desprecio. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». Clara trató de mantener la calma, aunque su voz temblaba. La figura frente a ella era una amenaza palpable, y las respuestas parecían cada vez más distantes. Un rayo de luz iluminó el rostro del hombre, y entonces Clara vio algo que la heló, una cicatriz en su mejilla, una que le era extrañamente familiar. «¿No me reconoces, Clara?». Su risa era una mezcla de burla y desafío. «Soy tu hermano». Un shock recorrió el cuerpo de Clara. «¿Qué? No puede ser». El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Su mente daba vueltas, tratando de entender. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. «No es posible. Tú moriste». «Así creyeron todos», dijo él con desdén. «Pero la vida está llena de sorpresas. Recuerda, nena, lo que importa es quién controla el juego, y yo he vuelto para ganarlo». Las palabras de su hermano resonaban en su mente. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, se estaba desmoronando. Miró a Sebastián, a Lucía y a su padre. Todos estaban igual de aturdidos. La multitud, por fin consciente de la tensión, comenzó a murmurar fuerte, llenando el aire de confusión. «¿Cómo es posible?». Clara necesitaba respuestas, y su voz se alzó por encima del ruido. «Te vi morir. Fui yo quien…». La línea de memoria se distorsionaba entre la realidad y el dolor. No era un accidente, era un complot. «Buena chica», dijo él, reconociendo su confusión. «Te han estado manipulando desde hace mucho tiempo. Sebastián, tú fuiste parte de eso también». Las palabras impactaron como un rayo. La traición envolvía a todos, y cada mirada se volvía más frenética. «¿De qué estás hablando?». Antes de que pudiera seguir, el agente encapuchado avanzó y con un movimiento rápido sacó un objeto brillante. Clara sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía con fuerza. «Todo esto es un juego para poder conseguirte de vuelta, Clara». Se detuvo un momento y con una sonrisa maliciosa dijo: «La verdad es que tú eres más valiosa de lo que pensabas. Contenerte fue un error que no volveré a cometer». Con esas palabras, un estruendo sacudió la escena y la multitud estalló en gritos. La sombra del caos se abalanzó nuevamente. La gente corría en todas direcciones, y Clara, atrapada entre sus emociones, tenía una pregunta clave que retumbaba en su interior. ¿Podía realmente fiarse de todos los que la rodeaban? La figura del hermano se fue desvaneciendo en el tumulto, y en ese exacto segundo, su padre, apretando su mano, le dijo: «Debemos irnos. No estás a salvo. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Clara se quedó mirando a su padre, a Sebastián y luego a Lucía, sintiendo que cada condición de confianza que había tenido se desmoronaba.
Clara se dio cuenta de que todo esto apenas comenzaba. La sombra de su hermano caía sobre ella como una nube oscura, y ahora el verdadero juego se estaba manifestando. La verdad acechaba cada esquina, y el peligro era más claro que nunca. La noche prometía un desenlace, y Clara no sabía quién podría salir ileso de todo este caos. Justo entonces, la multitud estalló en un grito organizado. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Aquel grito resonó como un eco ominoso, y Clara, confundida, se agachó. Pero no había tiempo. El hombre de la capucha terminó de revelar su verdadero rostro. Era alguien que Clara nunca pensó que vería otra vez. Era su madre, viva, frente a ella. ¡Clara!, gritó la mujer, y sus ojos reflejaban una intensidad de amor y dolor. Tú no lo entiendes. Lo que están a punto de hacer es culpa de todos nosotros. Las piezas del rompecabezas cayeron en su mente. Su familia no solo estaba unida por la sangre, sino por un secreto oscuro que conectaba a todos. La verdad que había estado oculta tanto tiempo estaba por destaparse, y Clara, en medio del tempestad, sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué? ¡No puede ser! Pero las evidencias reveladas eran tan palpables como el fuego que había consumido la mansión. El caos a su alrededor se tornó en un todo. Pero el verdadero peligro estaba a punto de desnudarse. Las sombras no solo acechaban, estaban listas para reescribir la historia. ¿Quién era realmente su familia? ¿Cuál era el monstruo que habían alimentado todos estos años? Mientras el grito de alerta continuaba resonando, la verdad se cernía como un relámpago, dispuesta a transformar sus vidas de una forma que nunca imaginaron. Clara sintió que el caos la envolvía. La explosión de luz cegó a todos, y el aire vibraba con una energía eléctrica. El revuelo llenaba la escena. La multitud estaba paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La atmósfera era pesada, cargada de miedo y confusión. Los murmullos aumentaban, y Clara se preguntaba si alguna vez encontraría paz en medio de esta tormenta. De repente, su padre, con una mirada de horror, gritó: «¡Clara, detrás de ti!». Clara se giró y vio a alguien que no esperaba. Era el hombre de la capucha negra, levantándose del suelo como si la explosión no lo hubiese afectado. Una sonrisa torcida en su rostro, una expresión de pura malicia. ¿Pensaron que podían deshacerse de mí tan fácilmente? Sebastián apretó los puños, listo para enfrentarse a él. Pero el hombre lo detuvo levantando una mano, como si pudiera detenerlo con solo un gesto. «No te atrevas a poner un dedo sobre mí». «Esto no es asunto tuyo, Rico», dijo con desprecio. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». Clara trató de mantener la calma, aunque su voz temblaba. La figura frente a ella era una amenaza palpable, y las respuestas parecían cada vez más distantes. Un rayo de luz iluminó el rostro del hombre, y entonces Clara vio algo que la heló. Una cicatriz en su mejilla, una que le era extrañamente familiar. «¿No me reconoces, Clara?». Su risa era una mezcla de burla y desafío. «Soy tu hermano». Un shock recorrió el cuerpo de Clara. «¿Qué? No puede ser». El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Su mente daba vueltas, tratando de entender. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. «No es posible. Tú moriste». «Así creyeron todos», dijo él con desdén. «Pero la vida está llena de sorpresas. Recuerda, nena, lo que importa es quién controla el juego. Y yo he vuelto para ganarlo».
Las palabras de su hermano resonaban en su mente. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, se estaba desmoronando. Miró a Sebastián, a Lucía y a su padre. Todos estaban igual de aturdidos. La multitud, por fin consciente de la tensión, comenzó a murmurar fuerte, llenando el aire de confusión. ¿Cómo es posible? Clara necesitaba respuestas. Debí morir. ¿Fui yo quien? La línea de memoria se distorsionaba entre la realidad y el dolor. No era un accidente. Era un complot. Buena chica, dijo él, reconociendo su confusión. Te han estado manipulando desde hace mucho tiempo. Sebastián, tú fuiste parte de eso también. Las palabras impactaron como un rayo. La traición envolvía a todos y cada mirada se volvía más frenética. ¿De qué estás hablando? Antes de que pudiera seguir, el agente encapuchado avanzó y con un movimiento rápido sacó un objeto brillante. Clara sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía con fuerza. Todo esto es un juego para poder conseguirte de vuelta, Clara. Se detuvo un momento y con una sonrisa maliciosa dijo: la verdad es que tú eres más valiosa de lo que pensabas. Contenerte fue un error que no volveré a cometer. Con esas palabras, un estruendo sacudió la escena y la multitud estalló en gritos. La sombra del caos se abalanzó nuevamente. La gente corría en todas direcciones y Clara, atrapada entre sus emociones, tenía una pregunta clave que retumbaba en su interior. ¿Podía realmente fiarse de todos los que la rodeaban? De repente, el cielo se oscureció. Una nube de humo negro descendió sobre ellos como un manto. Clara sintió un nudo en la garganta. Entonces algo impactó a su lado. Un objeto volador se estrelló contra el suelo y la explosión resultante sacudió a todos como una ola. Clara cayó al suelo y cuando miró hacia atrás, vio a su hermano levantándose de nuevo, cubierto de cenizas y coágulos de sangre. ¿Esto es lo que querías, hermanita? El juego apenas comienza. En sus ojos había una locura peligrosa. De repente, en medio de esa confusión, un destello de luz apareció en el fondo. Era un destello brillante, como un faro de esperanza que emergía de la oscuridad. Pero a medida que se acercaba, Clara se dio cuenta de que no era lo que parecía. Era alguien que traía una pistola. La figura se detuvo y levantó el arma, apuntando directo a ella. ¡Clara, al suelo!, gritó Sebastián, pero el tiempo parecía ralentizarse. El disparo resonó y Clara sintió que todo se desvanecía. La imagen de su hermano se tornó borrosa. La conexión entre ellos había cambiado para siempre. Un tirón en su pecho resonó más fuerte que cualquier explosión. Algo grave había sucedido, pero no podía entender qué. Una sombra se proyectó sobre ella y se encontró de nuevo en el abismo de su confusión. Su madre, su familia, su hermano, todo se desmoronaba. Y de repente, en un giro absoluto de los eventos, la verdad se escabulló de entre sus dedos. La voz de su padre resonó, con urgencia: «No puedes escapar de tu destino, Clara». Y el eco de sus palabras se mezcló con el grito sordo de la multitud. Clara supo que debía tomar una decisión, pero su mente estaba en blanco. Mientras caía al suelo, la pregunta que la atormentaba era clara. ¿Qué era real y qué era un engaño? ¿Podría alguna vez salir de esa tormenta? Y justo antes de que todo se oscureciera, una idea aterradora le cruzó por la cabeza. Lo que había creído por tanto tiempo podía ser una ilusión. Podía ser que el verdadero monstruo siempre había estado más cerca de lo que jamás imaginó. Clara sintió que el terreno temblaba bajo sus pies cuando la verdad se desplomó sobre ella como un rayo en medio de una tormenta. La figura de su hermano se alzaba frente a ella
y la incredulidad se apoderó de todos en la escena. «¡Eres un monstruo!», gritó, pero a pesar del odio en su voz, una parte de ella sentía un temor helado. ¿Quizás había más en su historia de lo que sabía? Mientras la multitud a su alrededor se dispersaba en pánico, Sebastián se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre Clara y su hermano. «No dejes que te manipulen, Clara. Te han estado utilizando todo este tiempo». El hombre de la capucha guió su mirada hacia su hermano. «No te preocupes, Sebastián. No te tocaré todavía». Su tono despectivo resonó por encima del clamor de la multitud enloquecida. Clara sintió un nudo en su garganta. «Vete de aquí, no quiero saber nada de ti». Pero en su interior, la duda comenzaba a florecer. La figura de su hermano, la traición, la sombra de su familia, todo parecía entrelazarse en un tapiz oscuro. «Clara», la voz de su padre llegó como un rayo de claridad. «Confía en mí, es nuestro momento de actuar». Con manos temblorosas, su padre intentó acercarse, pero el caos mantenía a todos a distancia. El disparo resonó en el aire, y el mundo pareció ralentizarse. El sonido era ensordecedor, y Clara se agachó, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. La imagen de su hermano se desvanecía, y su corazón latía con fuerza. «No, por favor». Sebastián corrió hacia el hombre que amenazaba a Clara, y el aire se llenó de desesperación. «¡Esto termina ahora!», gritó, empujando al atacante al suelo. Pero en un giro repentino, la pistola se disparó, y el eco del golpe resonaron en el aire como un trueno. «¡Clara!». La voz de su madre entre la multitud retumbó en su mente. La escena se tornó borrosa, mientras una corriente de emociones la inundaba. Rabia, desilusión y un destello de esperanza. «Tú eres lo que más quiero, Clara», gritó su madre, abriéndose paso entre la multitud. «Todo esto ha sido un malentendido. No estamos aquí para lastimarte. Estamos luchando por ti». Las palabras de su madre sonaban como un canto de guerra, y Clara parpadeó, recordando los días felices antes de que todo se desmoronara. Con un rayo de determinación, Clara comprendió lo que debía hacer. Tenía que tomar una decisión. Saltando sobre el caos, se enfrentó a su hermano, apretando los dientes. «No me tienes en tus manos. Soy más fuerte que tu manipulación». El hombre sorprendido retrocedió, pero algo en su mirada decía que no se detendría fácilmente. Bastones de luz iluminaban los rostros de la multitud estupefacta. Era el momento de destapar los secretos, de enfrentar la verdad. «¡Basta!», gritó Clara, y su voz resonó en el aire pesado. «Dejemos atrás el pasado y enfrentemos el futuro juntos. Ya no más juegos». La respuesta fue un silencio helado. Nadie sabía bien qué hacer. Sabían que la cadena del pasado debía romperse, o seguirían atrapados en sus sombras. Finalmente el aire se llenó de claridad y, con un estallido de confianza, Clara extendió la mano hacia su padre y Sebastián. «Elijamos ser libres. No quiero más secretos». Las sombras se hicieron a un lado y el comprendimiento comenzó a emanar. Era como si el sol volviera a brillar tras una tormenta violenta. Con cada uno de ellos a su lado, Clara sintió la fuerza de su familia recuperando su forma. Un nuevo futuro se dibujaba ante ellos, uno que prometía ser iluminado por la verdad. Pero el eco de su hermano aún reverberaba en sus mentes, y Clara supo que la lucha no había terminado. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la sombra de su pasado acechaba, indicándole que quedaba mucho por descubrir. Este es el momento de tu apoyo. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora
para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas se sumerjan en esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer el desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia.